Déjeme introducir entonces a Francisco Muñoz, quien es la persona que va a presentar el trabajo que se está proyectando ahora. Entonces, Francisco es profesor asistente de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su investigación se centra en la planificación de sistemas de energía, mercados eléctricos, organización industrial, diseño de mecanismos de mercado y programación estocástica. Ha participado en varios proyectos de investigación para empresas y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, GIZ, el Ministerio de Energía de Chile y el US Department of Energy. Francisco. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la introducción. No sé si se puede apagar mejor ese micrófono. ¿Sí? Ah, ya. Y muchas gracias por estar acá. También doy gracias a Michael y a Juan Pablo Montero por aceptar la invitación de participar en este workshop. Bueno, como decía Rodrigo al principio, este trabajo viene hace rato. Fue un trabajo que iniciamos con Gabriel Díaz, ¿ya? Lo que voy a presentar ahora fue básicamente su trabajo de tesis de magíster, ¿ya? Que ahora ya hay un paper que está enviado, ¿cierto? Está en revisión. Este trabajo lo hicimos junto a Rodrigo Moreno, ¿okay? Bueno, voy a usar un poco de inglés y español, tratando de hacer las cosas un poco más fáciles también para Michael, que va a hablar en español, pero van a haber algunas cosas que van a estar en inglés, ¿ya? El trabajo se trata básicamente de un análisis de largo plazo de la política de emisiones que tenemos en el mercado eléctrico chileno, ¿ya? Entonces voy a hablar un poquito de la teoría de un impuesto pigouviano, acerca del impuesto a las emisiones de CO2 en el mercado eléctrico en Chile. Después les voy a hablar cuál fue nuestro objetivo y un poquito acerca de nuestra metodología de análisis sin mostrar ningún modelo, simplemente un resumen. Y después voy a hablar de resultados y conclusiones, ¿okay? Entonces, después de la gran introducción que nos dio Michael y Juan Pablo Montero, ¿cierto? Cómo se le pone un precio a las emisiones CO2 en el resto del mundo y acá en Chile también. Vuelvo a lo básico, que es cómo piensa un economista, cuáles son los instrumentos de un economista para corregir una externalidad negativa. Y uno de ellos es, ¿cierto? un impuesto pigouviano. Y este impuesto busca corregir una externalidad negativa forzando a los agentes a internalizar los costos de sus actividades, ¿cierto? en el resto de la sociedad. Y cuando digo aquí todos los agentes, en el caso del mercado eléctrico eso involucra tanto a los generadores como a los consumidores, ¿ya? Y la teoría dice que si el impuesto se fija a un valor igual al costo social de la externalidad, en este caso el costo social de las emisiones de CO2, el equilibrio de mercado es eficiente, ¿ya? ¿Y qué significa que sea eficiente? Quiere decir que el parque de generación es óptimo, los precios son óptimos y que el costo de abatir una tonelada de CO2 adicional es igual al beneficio social de tener una tonelada de CO2 menos en la atmósfera, ¿ya? Eso significa eficiente. ¿Y qué hacer con la recaudación fiscal de un impuesto? Bueno, hay varias ideas. En teoría uno podría, por ejemplo, utilizar esos recursos para subsidiar alguna actividad que genere externalidades positivas, ¿ya? Entonces, este es el típico gráfico que uno ve en un curso de microeconomía, ¿cierto? Un diagrama de precio-cantidad. Aquí supongamos que tenemos 3 unidades de generación A, B y C, ordenadas de menor a mayor costo. La demanda es esa recta vertical que está ahí. Bajo un sistema marginalista, uno diría, tengo que usar toda la capacidad de la unidad A, toda la capacidad de la unidad B y parte de la capacidad de la unidad C. Y ahí el precio es igual al costo marginal de la unidad más cara que están dando en este momento, ¿ya? Si supongamos que la unidad es B y la unidad es C, ambas utilizan combustibles fósiles y una tiene un factor de emisiones mucho más alto que la otra. Supongamos que B emite mucho más CO2 que la unidad C, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, una unidad de carbón y esta unidad, la C, una unidad de gas, ¿ya? Yo agrego un impuesto a las emisiones, ¿cierto? Y aparece un costo adicional de utilizar estas unidades, ¿ya? Pero si el impuesto es lo suficientemente bajo, el orden de costo sigue quedando igual que antes. La A es más barata que B y B sigue siendo más barata que C, y en ese caso el despacho, el uso de estas máquinas sigue siendo el mismo que antes, ¿ya?
¿Qué implica eso? Que no se abaten emisiones en el corto plazo. Las cosas se siguen haciendo como se hacían antes nomás. Y lo que sí ocurre es que el precio puede subir un poquito, ¿ya? Y si el precio sube un poquito, por ejemplo, podría haber alguna unidad que está acá abajo, por ejemplo la unidad A que no emite CO2, que obtiene una utilidad adicional, ¿ya? Y eso tiene una implicancia en el largo plazo. En el largo plazo esa unidad igual comienza a ser más atractiva, ¿ya? Quizá uno podría esperar que la capacidad de esa unidad se expanda en el tiempo, ¿ya? Ahora este es el mismo ejemplo, pero supongamos que ahora ponemos un impuesto a las emisiones alto, ¿ya? Tan alto que puede ser que incluso cambiemos el orden de mérito que se llama, que ahora ya la unidad B no es más barata que la C, ¿ya? Y se invierten los roles, ¿ya? Entonces ahora si ordeno las unidades de la más barata a la más cara, me queda ese orden, ¿ya? Y resulta ahora que tengo que usar toda la unidad C y solo parte de la unidad B, ¿ya? Así que en el corto plazo ahí sí tendría un efecto de abatimiento de emisiones, ¿ya? Pero además hay otro efecto, y es que también sube el precio, ¿ya? Y al subir el precio, ahora tanto la unidad A como la unidad C obtienen utilidades adicionales, y eso tiene un efecto a largo plazo también, ¿ya? Hay incentivo a que se expandan esas tecnologías, ¿ya? Que son las menos contaminantes de las tres que tenemos. Bueno, pero eso es la teoría. En la práctica, como bien hablaba Michael y Juan Pablo, la práctica es mucho más difícil que la teoría y por ejemplo, uno de los problemas que los reguladores enfrentan cuando utilizan estos instrumentos es determinar cuál es el impuesto óptimo, ¿ya? Este es un gráfico que lo saqué de la revista Nature, es de un estudio del 2014, y en la izquierda lo que se muestran son estimaciones de los daños, las pérdidas como porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial en función de un aumento de la temperatura promedio en la Tierra, ¿ya? Y las líneas de colores que se ven ahí son estimaciones utilizando distintos modelos, ¿ya? Todos súper razonables. Y el problema es que, como ven, si bien todos dicen si aumenta la temperatura promedio de la Tierra van a haber grandes pérdidas, la pérdida exacta depende del modelo que uno mide, digamos, ¿ya? Y en base a esos gráficos, en base a estas estimaciones, uno puede calcular, hacer una estimación del costo social, ¿cierto?, de tener una tonelada de CO2 más en la atmósfera, ¿ya? Y el problema ahí es que uno no obtiene un número, sino que lo que obtiene es una distribución, ¿ya? Por ejemplo, en estas distribuciones van básicamente de 0 hasta $160 por tonelada de CO2, en base a esos estudios que se observaron acá. Y hay un factor adicional ahí, una dificultad adicional, que es la tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento que vamos a utilizar para traer el costo de los daños futuros a valor presente? ¿Qué tanto nos importan las futuras generaciones? Y dependiendo de eso, uno obtiene valores promedio tan bajos como $12, por ejemplo, pueden ser mucho más altos como 64. ¿Ya? Así que tampoco es tan fácil. Este mapa es del Banco Mundial, del Carbon Pricing Dashboard, y muestra, es un mapa de los países que han implementado alguna política para abatir emisiones de CO2, ¿ya? Ya sean impuestos a las emisiones o programas de permisos transables, ¿ya? Y felizmente nosotros fuimos los primeros en Sudamérica. ¿Okay? Tenemos un impuesto a las emisiones que se hizo efectivo desde el año 2017. El haber sido los primeros significó que ganamos la atención de entidades internacionales, como por ejemplo la Agencia Internacional de Energía, que lanzó este reporte no hace mucho, desde el 2018, donde hablan de nosotros, ¿cierto? Y dicen, bueno, ustedes tienen Chile tiene un impuesto a las emisiones que si bien es bastante bajo, es modesto, es de solo $5 por tonelada, haberlo hecho es una muy buena idea, es un buen paso inicial, ¿ya? Así que la Agencia Internacional de Energía aplaude esta medida, ¿ya? Excelente. También nos citaron en otro libro, es acerca de Global Carbon Pricing, habla básicamente de la importancia de hacer un esfuerzo a nivel planetario para reducir las emisiones. Hay incluso algunos premios Nobel de Economía que escribieron capítulos de este libro. Y ahí también nos mencionan como ejemplo, dicen, Chile es la extraña excepción en el mundo de un país que, ¿cierto?, implementó estas medidas, implementó un impuesto a las emisiones, ¿ya? Y es un ejemplo para el resto.
Bueno, el tema es que cuando vimos esto, estábamos trabajando con Gabriel, dijimos, oye, qué bueno esto, pero empezamos a ver la letra chica, básicamente, de la implementación chilena y nos dimos cuenta que habían algunas particularidades, ¿ya? Y el impuesto en Chile, como ya había mencionado Juan Pablo Montero, tiene dos elementos diferenciadores, ¿ya? De lo que se ha hecho en el resto del mundo. Lo primero es esta regla que no encontré una buena forma de traducirla al español, Pass-Through Restriction, que básicamente dice que el impuesto a las emisiones no se considera como un costo variable de las unidades generadoras. Ya eso está en la regulación. ¿Qué significa eso? Si volvemos al ejemplo que había mencionado antes, tenemos las mismas 3 unidades. Voy a usar un impuesto alto solo como para ilustrar esto, ¿ya? No quiere decir que el impuesto hoy día sea alto. Supongamos que, ¿cierto?, se implementa un impuesto alto. Esta regla dice, usted tiene que seguir haciendo el despacho como si el impuesto no existiera, básicamente, ¿ya? O sea, básicamente toda la tarificación del impuesto es ex post, ¿ya? Todo se sigue haciendo como antes. Y eso tiene varias implicancias. La primera, que por supuesto no hay posible reducción de emisiones en el corto plazo porque el impuesto por regulación no altera el despacho. Ya no importa si es alto o bajo, no lo va a alterar. Lo segundo es que no hay un alza de precio en el corto plazo, ¿ya? Porque de nuevo no altera el despacho. Así que esas posibles utilidades adicionales que podían obtener estas unidades más limpias, como la A y la C, ahora no están, ¿ya? Que eran las verdes, ahora aquí no se ven, porque el precio no sube. Y la tercera es que significa que hay algunas unidades que pueden operar a pérdida, ¿ya? Porque el despacho es confiscatorio. Sus costos de operación, considerando el impuesto, es más alto que el precio, ¿ya? Y eso es confiscatorio. FERC en Estados Unidos dice que un despacho confiscatorio es básicamente ilegal. Un despacho no puede ser confiscatorio, ¿ya? La segunda restricción tiene que ver con ese despacho confiscatorio, y es una regla de pagos compensatorios, que aquí le pusimos Side Payment Rule, SPR. Y dice, las pérdidas de las unidades generadoras que no pueden cubrir sus costos con el precio spot son socializadas entre todas las unidades a prorrata de sus retiros, ¿ya? Pensemos que los retiros son iguales a las inyecciones, por simplicidad tenemos el mismo ejemplo que antes, y lo que estaba en rojo, ¿cierto?, eran las pérdidas, lo que no se cubría con el precio spot. Esta regla dice que eso rojo, ¿cierto?, se reparte entre todas las unidades a prorrata de sus retiros, y esto como modo de ilustración quedaría algo así más o menos. Y esto tiene, ¿cierto?, varios efectos. Lo primero es que algunas unidades pueden seguir a pérdida, ¿ya? O sea, el despacho puede seguir siendo confiscatorio, depende cómo se haga el prorrateo, ¿ya? Si se hace como se hacía inicialmente, que era por hora, o se hace anual, ¿ya? Puede que algunas unidades puedan seguir a pérdida. Y lo segundo es que puede que hayan unidades que no utilizan combustibles fósiles que terminan pagando un impuesto, ¿cierto?, que no les corresponde. Y eso los que leen las noticias probablemente hayan visto acerca de esto, ¿ya? Entonces, cuando estamos trabajando en esto nos preguntamos, chuta, ¿esto habrá ocurrido en algún otro lugar? ¿Habrá algún otro mercado eléctrico, otro país que tenga reglas parecidas? ¿Ya? Y la verdad es que, como dijo Juan Pablo Montero, no pudimos encontrar nada parecido. Y cuando miramos este mapa con cuidado de nuevo, nos dimos cuenta que los lugares donde se habían implementado estas políticas, este tipo de regulaciones, ya sea con permisos transables o impuestos, son todos mercados eléctricos basados en ofertas, ¿ya? Un mercado eléctrico basado en ofertas funciona con subastas, ¿ya?, que pueden ser diarias, ¿ya?, o intradiarias incluso, donde básicamente el regulador puede imponer, ¿cierto?, alguna política del tipo impuesto a las emisiones, y es finalmente responsabilidad de las empresas ver si es que incorporan ese costo o no en sus ofertas, ¿ya?, no del regulador. No así en Chile, porque nosotros tenemos un mercado basado en costos, ¿ya? Entonces, cuando el regulador implementa una política de emisiones como la que tenemos acá, esa política debe ir acompañada de alguna instrucción de cómo ese costo se podría incorporar o no en el despacho, ¿ya? Porque no es basado en oferta, no son las empresas las que deciden qué costo incluir, sino que es finalmente el regulador, ¿ya? Entonces, nos hicimos la pregunta, bueno, ok, entonces en todos esos otros mercados en el mundo existen estos esquemas de permisos transables o impuestos a las emisiones, pero el problema de las empresas si es que incluyen esos costos o no en sus ofertas. ¿Tienen incentivos a incluir esos costos en las ofertas o no? Porque si no lo incluyen, el despacho no cambia, ¿cierto? Y la respuesta es sí,
hay varios estudios econométricos, estos no son modelos, ¿ya? Estos son estudios de lo que realmente ocurre, en que se verifica que las firmas sí incorporan los costos de las emisiones en su oferta, ¿ya? Tal cual como lo predicen los modelos, ¿ya? O sea, los modelos económicos, muchos están malos, pero tan malos no están, ¿ya? Y algo súper interesante, en Alemania, ¿cierto? En algunos lugares inicialmente se implementaron estos esquemas de permisos transables y algunos reguladores, yo creo que dijeron, oye, si estos permisos se los regalamos, las empresas no van a tener incentivos a levantar los precios, porque se los vamos a regalar, solo vamos a reducir emisiones y no van a cambiar los precios. Falso, ¿ya? No funciona así. ¿Por qué? Porque los permisos tienen un costo de oportunidad, ¿cierto? En el margen, esos permisos no tienen costo cero, ¿ya? Y aunque a las empresas les regalen esos permisos, las empresas igual incorporan el costo de oportunidad de esos permisos en la oferta, ¿ya? Así que el precio termina apareciendo igual, ¿ya? Entonces nuestro objetivo fue estudiar cuáles eran los efectos de largo plazo de la política del impuesto a las emisiones como se implementó en el mercado eléctrico chileno, ¿ya? ¿Por qué de largo plazo? Porque vimos que en el corto plazo quizás no habían tantas cosas que estudiar porque no cambia el despacho por definición. Entonces dijimos, bueno, esto entrega algunos incentivos, queremos saber cómo esto podría, por ejemplo, cambiar el mix de inversiones a largo plazo, los precios, las emisiones totales, qué pasa con la recaudación fiscal. Y para poder hacer eso hicimos una serie de supuestos, mercado competitivo, ¿cierto? Un sistema uninodal, no consideramos transmisión. Todas las inversiones son endógenas. Este es un pizarrón en blanco y aquí no hay capacidad instalada, ¿ya? El sistema elige cuál es el mix de generación óptimo. Y ignoramos aspectos de corto plazo como servicios complementarios, rampas, mínimos técnicos. Mínimos técnicos son súper importantes para lo que está pasando hoy día, pero como estamos mirando a largo plazo dijimos, inicialmente no olvidémonos de eso, ya enfoquémonos en otras cosas. Y como consecuencia de esos supuestos, el modelo que hicimos, ¿cierto? No es un modelo de predicción del sistema eléctrico chileno. O sea, los números que voy a mostrar no predicen qué es exactamente lo que va a pasar en Chile. Sería un error interpretarlo así. ¿Para qué sirve el modelo entonces? Sirve para entender cuáles son los efectos de largo plazo del impuesto que se implementó en Chile, en este modelo un poco de juguete, que tiene hartos aspectos del sistema chileno, como el perfil de demanda, el perfil de generación eólica, solar, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero el resto de estos factores que son importantes no los tenemos, ¿ya? Así que uno tiene que tener cuidado cómo interpreta los resultados. Y utilizamos modelos de equilibrio, ¿ya? Tenemos dos modelos. Tenemos un modelo en que usamos un impuesto estándar. Le llamamos un impuesto estándar, un impuesto que sí se incorporan los costos variables de las máquinas, sí cambia el despacho y cambia los precios, ¿ya? Y con ese modelo de equilibrio, en el largo plazo todas las firmas rentan, recuperan sus costos de capital, ¿ya? Y obtenemos inversiones, emisiones anuales, precios de energía, recaudación fiscal, etc. Y ese resultado es el socialmente óptimo, ¿ya? De acuerdo, siguiendo la teoría pigouviana, no podemos hacer nada mejor que eso. Ese es el primer mejor, ¿ya? Y por otro lado tenemos un modelo que trata de emular lo que se hace en Chile, que es el impuesto con esta restricción de pass-through, que es la restricción que dice que no se incorpora el impuesto como un costo variable en las máquinas, y la segunda restricción, que es la regla de pagos compensatorios, que es el side payment, ¿ya? Y también obtenemos un equilibrio, inversiones, emisiones. Y no sabemos si lo que vamos a obtener con eso es socialmente óptimo o no, ¿ya? Y el objetivo de este trabajo fue medir qué tan distintos son los resultados que obtenemos con ese modelo versus un primer mejor. ¿Okay? Entonces, utilizamos una serie de casos de estudio. Tenemos un caso base en que al modelo le permitimos elegir entre estas tecnologías, básicamente puede invertir cualquiera de esas 6 tecnologías. Y hicimos algunas sensibilidades para expresar el modelo, porque estos son modelos numéricos, no estamos demostrando ningún teorema aquí. Entonces dijimos, bueno, lo que estamos observando, las conclusiones son robustas o no. ¿Qué pasa si cambio un poco los datos? Me dan resultados muy distintos. Y estresamos el modelo quitándole algunas tecnologías en las que podía invertir, ¿ya? Simplemente para ver qué pasaba, ¿ya? Y después hicimos una tercera sensibilidad en que al modelo le pasamos las mismas 6 tecnologías que teníamos en el caso base, pero lo que cambiamos fue el impuesto chileno. Dijimos, bueno, en el impuesto chileno hay 2 reglas, ¿cierto? Está la regla de pass-through, que es que
que el impuesto no se considera en el despacho, y está la regla de pagos compensatorios. ¿Qué pasa si se elimina la regla de pagos compensatorios? ¿Ya? Pero dejamos la regla de la restricción de pass-through, o sea, no se puede incorporar el impuesto en el despacho. Pero no está esta regla de que las pérdidas se socializan. ¿Ya? Y utilizamos un rango de impuestos que van desde 0 hasta casi 30, ¿ya? Inspirados un poco en este escenario del proceso de planificación energética de largo plazo del Ministerio de Energía. ¿Ya? Un poco en línea con lo que había hablado Juan Pablo antes, ya que más o menos en esos rangos nos deberíamos estar moviendo. ¿Ya? En un caso, en una sensibilidad nos pasamos como casi hasta 100, pero era solo como una sensibilidad. ¿Ya? Pero en general todos los análisis están en ese rango de impuestos. Ok, los resultados. Entonces, este es el caso base. Este gráfico muestra inversiones en generación térmica, ¿ya? Megawatts. La suma de las inversiones en carbón, gas y diésel. ¿Ya? Entonces esto está en megawatt y aquí fuimos variando el impuesto de 0 hasta $30. ¿Ya? Entonces las barras en azul muestran qué va pasando si implementamos el impuesto de la forma como se hace en Chile, ¿ya? Donde no cambia el despacho y tenemos esta regla de pagos compensatorios. Y lo que ocurre es un poco lo que esperaría de una buena política, ¿cierto?, de emisiones, que a la medida que yo voy aumentando el impuesto, se van perdiendo incentivos a expandir las tecnologías que causan emisiones, ¿ya?, de CO2. ¿Ya? Así que por ese lado eso se ve bien. Sin embargo, cuando comparamos qué es lo que haría un impuesto estándar, ¿ya?, con los mismos, en el mismo rango, nos vemos que la cosa se ve distinta. ¿Ya? Un impuesto estándar sería mucho más eficiente al disminuir la capacidad térmica. Con un impuesto como el que se usa en Chile, disminuimos la capacidad térmica en un 4% respecto a no tener impuesto. Y con un impuesto estándar, que cambia el despacho, que no tiene la regla de pagos compensatorios, esto disminuiría en un 13%. ¿Ya? Esa es la historia térmica. Veamos la historia renovable ahora. Aquí mostramos inversiones en generación solar y eólica. La hidro no la mostramos porque tenemos una restricción de inversión y resulta que en todas las corridas siempre estábamos en ese máximo, así que era como sumarle una constante nomás a este gráfico. ¿Ya? Simplemente por eso solo mostramos solar y wind y eólica. Entonces este es el mismo gráfico, excepto que ahora es renovable. Las barras azules muestran inversiones, cómo invierte, el modelo en que implementamos el impuesto como se hace en Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En la medida que vamos aumentando el impuesto, van aumentando los incentivos, hay más inversiones en eólica y solar, como uno lo esperaría, básicamente. ¿Ya? Sin embargo, si implementáramos un impuesto a las emisiones estándar, que sí cambia el despacho, que no tenga la regla de pagos compensatorios, la cosa se vería súper distinta. ¿Ya? Muy, muy distinta. ¿Ya? O sea, el impuesto como se implementa en Chile, en este caso de estudio, elevarlo de 0 a $30 por tonelada, aumentaría en un 45% la capacidad solar y eólica, ¿ya? Y con esos mismos $30 podríamos llegar a un aumento de 400% de esa tecnología. O sea, grandes cambios. ¿Ya? O sea, el diseño del impuesto puede tener un efecto súper grande en el mix de inversiones, como lo menciona Juan Pablo Montero. ¿Qué pasa con las emisiones? Que es finalmente lo que nos importa. ¿Ya? Para eso es el impuesto, para abatir emisiones. Este gráfico muestra emisiones anuales en función del impuesto. ¿Ya? Lo fuimos incrementando de 0 a 30. Cambiamos el estilo de gráfico aquí. Entonces la línea azul muestra cómo van cambiando las emisiones en el sistema utilizando el esquema como se usa en Chile. ¿Ya? En la medida que voy aumentando el impuesto, van cayendo las emisiones, que es lo que uno esperaría de un impuesto a las emisiones. ¿Ya? Sin embargo, ya vimos qué pasaba con el parque generador. Si implementamos un impuesto estándar, las emisiones caerían muchísimo más rápido. ¿Ya? Y de hecho, cuando llegamos a los $30 por tonelada, podríamos disminuir las emisiones en un 64%, ¿ya? Con respecto a no tener ningún impuesto. ¿Ya? Sin embargo, el diseño chileno solo sería capaz de disminuir las emisiones en este mismo sistema en un 8% con ese mismo impuesto. ¿Ya? O sea, no es muy eficiente al disminuir emisiones. Entonces nos hicimos la pregunta ahí, bueno, ¿a qué equivale $1 de impuesto chileno a un impuesto estándar? ¿Ya? Y hicimos esta tabla. La fila de arriba muestra
el impuesto que implementamos en el sistema chileno, ¿ya? Este es el diseño con la regla de pass-through y con la regla de pagos compensatorios. Y la fila de abajo muestra el impuesto equivalente. Básicamente, ¿con qué impuesto estándar yo lograría alcanzar ese mismo nivel de emisiones? ¿Ya? Entonces, fíjense que, por ejemplo, un impuesto de $5 en el sistema chileno, en términos de emisiones, equivale a un impuesto de $0,58 con un esquema estándar, ¿ya? Y esto se ve preocupante cuando uno empieza a aumentar el impuesto y llega al impuesto de 30. Si nos quedáramos con el diseño como lo tenemos hoy y elevamos el impuesto a $30, tendríamos una regulación, un esquema que sería equivalente en términos de emisiones a un impuesto estándar de solo $3,8, ¿ya? O sea, es súper, súper ineficiente, ¿ya? Más o menos alcanzamos como un 12% de lo que lograría un impuesto estándar, ¿ya? Precios promedio de largo plazo de la energía. Cuando vimos el diseño chileno nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué se implementó de esta forma? ¿Ya? No hay ningún documento que lo explique, solo hicimos encuestas de pasillo y la respuesta que más se repetía era para no afectar a la gente, para no subir los precios de la energía, ¿ya? Porque si lo incorporamos en el despacho, suben los precios y ahí a la gente no le va a gustar. Entonces le preguntamos al modelo, bueno, ¿qué pasa con los precios de la energía? Estos son precios de largo plazo, son los precios que permiten recuperar todos los costos, ¿ya? No son los de corto plazo. Precio promedio de la energía en función del impuesto, y eso es lo que pasa con el impuesto como se implementó en Chile. Los precios suben igual, ¿ya? Van subiendo, ¿no? Y con el impuesto estándar también van subiendo en promedio, ¿ya? Efectivamente hay un rango de impuestos en que la curva azul está por debajo de la naranja, un poquito por debajo. O sea, en ese rango es cierto que el impuesto, como se implementó en Chile, no afecta tanto, ¿cierto?, a los consumidores, pero eventualmente, ¿cierto?, llegamos a un nivel de impuestos donde el impuesto estándar termina siendo más barato que el impuesto como se implementó en Chile, en términos de precios de la energía, ¿ya? Así que es falso eso de que el diseño chileno protege a los consumidores. Los consumidores terminan pagando igual, ¿ya? Porque, como dicen los economistas, there's no free lunch, ¿ya? Todo se tiene que cubrir, todos los costos se tienen que cubrir, ¿ya? Así que si no se cubren ahora, en el largo plazo igual, de alguna manera se van a cubrir. Cambia el parque generador, cambian las inversiones, cambian los costos, ¿ya? ¿Qué pasa con la recaudación fiscal, cierto? Recordar que eso ocurría con las emisiones. Este es el gráfico de emisiones anuales. El azul es lo que hace el impuesto chileno, el naranjo es lo que haría un impuesto estándar, ¿ya? La recaudación fiscal es básicamente esa curva por el impuesto. Eso es lo que recauda el fisco, ¿cierto? Entonces, este gráfico muestra recaudación fiscal versus impuesto. Y lo que ocurre con el impuesto chileno es que en la medida que voy aumentando el impuesto, la recaudación fiscal solo aumenta, porque es básicamente multiplicar esa curva por el impuesto, ¿ya? En cambio, con un impuesto estándar, eventualmente se llega a esta especie de techo, ¿no? No es totalmente un techo porque igual sigue subiendo un poco, pero la recaudación fiscal se estabiliza, ¿ya? Y eso ocurre porque eventualmente el impuesto estándar gatilla una reducción de emisiones muy, muy grande, ¿ya? Y el Estado colecta emisiones por impuesto. Así que si las emisiones empiezan a bajar muy rápido, la recaudación fiscal puede que se estabilice, ¿cierto?, en algún momento. Bueno, sensibilidades. Cuando vimos este gráfico, de nuevo, este es el gráfico de emisiones, nos preguntamos, ¿este es un resultado general? Porque esta es una sola corrida numérica. ¿Qué pasa si cambiamos un poco los números? ¿Vamos a seguir viendo esto en términos de emisiones? Porque fíjense que, la implementación chilena no es eficiente, pero parece que por lo menos apunta en la dirección correcta. O sea, aumento el impuesto y en algo disminuyen las emisiones. ¿Podríamos decir que el impuesto chileno en cualquier sistema siempre va a disminuir las emisiones? ¿Ya? O sea, ¿algo va a hacer? Y la respuesta a eso es no. ¿Ya? Pensando un poco como matemático, basta un contraejemplo para refutar una teoría, ¿ya? Y eso es lo que hicimos. Desarrollamos contraejemplos. Dijimos, bueno, ¿y qué pasa si al modelo le quitamos algunas tecnologías y le decimos solo puede invertir en esas 3 tecnologías? Gas, diésel y solar. ¿Qué pasaría con las emisiones? Repetimos el mismo análisis, ¿ya? Este es un sistema bien ficticio donde no hay muchas posibilidades de reducir emisiones en la medida que aumento el impuesto, ¿ya?
Sin embargo, como decía, un contraejemplo refuta una teoría. ¿Y qué pasa aquí? Implementamos el impuesto como se utiliza en Chile y en la medida que aumenta el impuesto, aumentan las emisiones. ¿Ya? Y eso ocurre por esta regla de pagos compensatorios y por el hecho de que el impuesto no se introduce en el costo variable de las máquinas. Sin embargo, un impuesto estándar siempre reduce las emisiones. ¿Ya? Si es que asumo que el mercado es competitivo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entre paréntesis, hay ejemplos, hay contraejemplos donde se muestra que un impuesto estándar, si es que el mercado no es perfectamente competitivo, puede hacer cosas raras también. ¿Ya? ¿Ah? Sí, la demanda es constante. Ya, la demanda es constante, exacto. Lo único que está cambiando es el nivel del impuesto. ¿Ya? Así que, un contraejemplo. ¿Ya? Así que, no podemos decir que siempre disminuyen las emisiones. Puedo elaborarme un contraejemplo donde las emisiones aumentan. ¿Ya? Y después armamos otra sensibilidad donde le dijimos, ok, de las 6 tecnologías que tiene para invertir, saquemos la hidro. ¿Ya? ¿Qué pasa? El mismo gráfico anterior. ¿Ya? Y resulta que aquí efectivamente el impuesto chileno abate las emisiones, ¿cierto?, mucho más rápido, y lo comparamos con un impuesto estándar y nos tomamos con esta sorpresa de que podemos llegar a un nivel de impuestos donde estas curvas ya se cruzan. ¿Ya? Y eventualmente el impuesto chileno puede casi pasarse, ¿cierto?, abatir más emisiones de lo que abatería un impuesto estándar. Entonces uno dice, oye, genial, o sea, el impuesto chileno en algunos casos podría incluso ser mejor que un impuesto estándar. No, ¿ya? Eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque el impuesto, como se implementó en Chile, logra abatir esas emisiones, pero a un costo muchísimo más alto, con un parque generador muy ineficiente. ¿Ya? Y eso se ve acá. Este gráfico muestra las diferencias en el parque generador entre el impuesto estándar, entre el impuesto como se implementó en Chile y un impuesto estándar. ¿Ya? Si aquí para un nivel de impuesto la barra es 0, quiere decir que el parque generador de los dos modelos es exactamente el mismo. ¿Ya? Recuerden que el socialmente eficiente, el primer mejor es el impuesto estándar. Así que yo quiero que la diferencia sea 0. ¿Ya? Sin embargo, fíjense que a la medida que voy aumentando el impuesto, la diferencia en el parque generador van creciendo. Y eventualmente cuando llego al impuesto de 25, que es donde el impuesto chileno, ¿cierto?, queda por un poquito por debajo del impuesto estándar, tengo un parque generador que es ineficiente, ¿ya?, que tiene mucha generación solar, mucha generación a gas y muy poca eólica y a carbón en este caso. ¿Ya? Podría obtener casi el mismo nivel de emisiones por mucho menos costo, básicamente. ¿Ya? Así que haya pasado para abajo no quiere decir que sea mejor. ¿Ya? Sigue siendo ineficiente. Y la última sensibilidad que hicimos fue decir, bueno, hoy día tenemos esta regla de pagos compensatorios. ¿Ya? Así que algunas unidades que no contaminan terminan pagando cierta parte del impuesto, de los que sí contaminan. ¿Qué pasaría si eso se elimina mañana? ¿Ya? Se elimina la regla de pagos compensatorios, pero no incorporamos el impuesto en el costo variable de las máquinas. ¿Ya? Mantenemos eso. ¿Ya? Y aquí de nuevo tenemos el gráfico de emisiones anuales del caso base. Estas curvas ya la habíamos visto. Eso es lo que hace el impuesto como se implementa en Chile hoy día. Así le habría un impuesto estándar. Y ahora agrego esta nueva versión del impuesto, que no incorpora el costo variable, el impuesto en el costo variable, y que no tiene pagos compensatorios. ¿Ya? Y esa curva gris es ese nuevo impuesto. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista de emisiones, efectivamente los pagos compensatorios son súper malos. ¿Ya? Nos acercamos un poco más al primer mejor, a la curva naranja. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista sería positivo eliminar los pagos compensatorios, pero las ineficiencias persisten. Quiere decir que el problema no es solo la regla de pagos compensatorios, el problema es que el impuesto no se considera en el despacho. Son dos problemas, no uno. ¿Ya? Y el otro problema es que si bien esto desde un punto de vista de emisiones se ve mejor, ¿ya? Quizá uno podría decir, uy, esto parece ser como un segundo mejor, yo no lo llamaría segundo mejor, porque este despacho gris es aún más confiscatorio. ¿Ya? Es hiperconfiscatorio de las máquinas que están operando. ¿Ya? Así que yo creo que lo mejor es pasar a un esquema como el naranjo. ¿Ya? Entonces, conclusiones, estas reglas de que no se puede incorporar el impuesto en el costo variable de las máquinas y la regla de pagos compensatorios distorsionan el despacho económico.
distorsionan las señales de precio, distorsionan las inversiones y no protegen a los consumidores. ¿Ya? Es falso eso. There is no free lunch. Todo se termina pagando igual. ¿Ya? Y eliminar la regla de pagos compensatorios no soluciona el problema. El problema son dos cosas. ¿Ya? Que el impuesto no se considera en el costo variable de las máquinas y además la regla de pagos compensatorios. ¿Ya? La solución sería eliminar ambas. ¿Ya? Y eso sería. Muchas gracias.